a esta actividad integradora número 3. Bien. ah, en esta ocasión vamos a trabajar sobre un caso clínico, ¿no? Relacionado a un adulto joven que encuentra una masa testicular y la actividad integradora va a estar relacionada justamente a la morfología y a la fisiología del testículo. Bien, eh, ok, entonces vamos a presentar. Vamos a primero identificar a nuestro paciente. Los datos de filiación es que es un varón de 27 años, ¿no? Los antecedentes de importancia que tienen es una criptorquidia izquierda corregida a los 3 años, ¿no? La criptorquidia es la falta de descenso del testículo. Como ustedes saben, el testículo tiene que descender de la cavidad abdominal hacia su posición final, que es la bolsa escrotal. Y es justamente que sigue todo ese trayecto, ese camino, que se convierte en lo que es el conducto inguinal, ¿no? Y va llevando a su paso todas esas envolturas, ¿no? O revestimientos, ¿no? Que van a formar tanto las paredes del conducto deferente, eh, del cordón espermático, perdón, como del propio testículo, ¿bien? Entonces, la falta de descenso, que esto ocurre relativamente frecuente en algún grupo de recién nacidos, hace de que el testículo entre en riesgo, ¿no? Porque como ustedes saben, y lo van a revisar seguramente a lo largo del desarrollo de esta actividad, la gametogénesis, ¿no? Está relacionada con la temperatura local que hay en el testículo. Justamente por eso están ubicados en las bolsas escrotales para acercarse o para alejarse de acuerdo al nivel de temperatura que tenga el cuerpo. Entonces, cuando no está en la bolsa escrotal, el testículo permanentemente queda sometido a una temperatura corporal que puede ser muy alta y que puede interferir con la gametogénesis. Por eso es de que esto tiene que corregirse lo más pronto posible, ¿no? En el caso de nuestro paciente, se corrigió a los 3 años de edad, ¿no? Y es un dato clínico importante y es un factor de riesgo para lo que vamos a hablar. No hay antecedentes familiares de cáncer testicular siempre que se enfrenta a una neoplasia o una posible neoplasia, hay que buscar el antecedente familiar, ¿no? Si es que el papá o algún relacionado tuvo alguna patología similar. Y la actividad sexual es normal. Entonces, el motivo de consulta de este joven de 27 años es que dice, tengo una masa en el testículo derecho desde hace unas semanas, ¿no? Y vamos a la historia de la enfermedad actual. Recuerden que para hacer un diagnóstico uno necesita 3 elementos. El primer elemento es la anamnesis, segundo, el examen clínico y tercero, los exámenes de ayuda diagnóstica. Es así como nosotros, los médicos, llegamos a un diagnóstico. El mayor peso está en la anamnesis, que es justamente todos estos datos de antecedentes clínicos, de historia de la enfermedad actual, del motivo de la consulta. Casi el 80 y hasta un poco más por ciento es donde tú puedes dirigir un diagnóstico. Porque el examen clínico ya va dirigido en base a tu sospecha clínica con una muy buena anamnesis y los exámenes de ayuda diagnóstica solamente sirven para apoyar tu hipótesis diagnóstica o para descartar la misma o descartar otras posibilidades dentro de tu gama de diagnósticos diferenciales. Entonces, desde ya tienen que aprender, esto no es un curso clínico, pero tienen que aprender desde ya de que la fuerza del diagnóstico está en la anamnesis de la enfermedad. Y la anamnesis es
la historia de la enfermedad que trae el paciente, sumado a todos sus antecedentes clínicos, patológicos. Bien, y es que ese es el arte de la medicina. El arte de la medicina, jóvenes, es diagnosticar. Los tratamientos son recetas, en realidad son recetas, ¿no? Ya estandarizadas, ¿no? Que se aplican algunos criterios, no tanto farmacológicos como decisiones terapéuticas o quirúrgicas, pero ya son esquemas estandarizados. Entonces, ustedes se están preparando en todas estas ciencias básicas, estos primeros 3 años de la carrera, justamente para que sean buenos diagnosticadores, que es realmente la razón de ser de la medicina. Entonces, en esta historia de la enfermedad actual, este joven refiere que notó un aumento indoloro del tamaño del testículo derecho. Entonces, y ahí tienes un primer dato importante, ¿no? Aumenta el testículo derecho, lo ve crecido, pero no le duele, porque hay masas dolorosas y hay masas indoloras. ¿Cuánto tiempo? Aproximadamente 2 meses, ¿no es cierto? No refiere traumatismo ni síntomas urinarios. O sea, no se ha golpeado y no tiene ninguna molestia al orinar. No le arde al orinar, no le llama a orinar a cada rato, no está orinando sangre o orinando alguna otra característica. Señala que tiene una sensación de pesadez en el escroto, algo le pesa, y ocasionalmente un dolor sordo a nivel de la ingle. Refiere también ginecomastia leve y lateral desde hace 3 semanas. La ginecomastia es el crecimiento de la mama del varón. El varón también tiene mama, ¿sí? ¿No? De hecho, hay cáncer de mama en el varón. También lo hay, ¿de acuerdo? También hay cáncer de mama en el varón. No tiene ese epitelio, bueno, ahí la doctora Cecilia, que es la experta, va a decir, no tiene pues todos esos epitelios, glandulares propios de la mama de la mujer, pero hay toda una constitución morfológica de la mama del varón. Esto se ha crecido, ¿no es cierto? Y eso se llama ginecomastia, ¿no? Niega haber tenido fiebre, baja de peso o pérdida de apetito. Estos últimos tres son lo que llamamos los síntomas constitucionales, ¿no? Los síntomas constitucionales o los síntomas generales. Bien, muy bien. Entonces, vamos al examen físico. Ya tenemos la anamnesis, un joven sin mayores antecedentes, un antecedente de importancia de la criptorquidia que le corrigieron a los 3 años, no hay antecedente de cáncer en la familia, es una persona con un desenvolvimiento y un desarrollo normal, y que desde hace un par de meses nota que hay un aumento de volumen en el testículo derecho, no le duele, y un discreto dolor a nivel de la ingle. Y ha notado cierto crecimiento a nivel de las mamas, ¿no? O sea, ahí hay algún flujo hormonal probablemente, ¿no? Cuando examinamos, vamos dirigidos, vamos a hacer el examen físico dirigido. En la inspección y palpación del escroto, notamos que hay un aumento de volumen del testículo derecho, hay una masa sólida, firme, no doloroso, no transilumina con la luz, ¿no? Entonces, no transilumina con la luz. Cuando un testículo está aumentado de tamaño, una prueba de la exploración constante es aplicar luz con una linterna a través del escroto para ver si es que esto trasluce, ¿no es cierto? Cuando otras luces porque hay una masa, cuando otras luces porque hay un aumento de líquido probablemente solamente, ¿no? O como podría verse, por ejemplo, en un varicocele. El epididimo es palpable, muchas veces es motivo también de inflamación por procesos infecciosos, la epididimitis, y se muestra en este caso sin alteraciones y se busca un reflejo, que es el reflejo cremastérico, ¿no es cierto? Para evaluar la integridad, ¿no? De la sensibilidad del escroto en este caso, aplicado a este caso. En la exploración abdominal ganglionar no hay masas abdominales, ¿no es cierto? Y hay una adenomegalia leve en la región paraaórtica, ¿no es cierto? Sospechada por un dolor a la palpación profunda. Es una sospecha. Bajo este contexto se hacen algunas pruebas. Ahí están los exámenes de laboratorio, ¿no es cierto?
Se piden algunas pruebas como es la alfa-fetoproteína, la gonadotropina crónica humana beta que está elevada con una DH elevada, ¿no? Un patrón compatible con lo que se llama un tumor maligno frecuente en el testículo, que es el seminoma, ¿no? Que justamente da este patrón de elevación de la gonadotrofina crónica humana beta, subunidad beta, pero no de la alfa-fetoproteína, ¿no? Que son marcadores tumorales. En los estudios de imagen se hace una ecografía testicular que muestra que hay una masa hipoecoica homogénea de 3,5 centímetros en el polo superior del testículo derecho, ¿no? Una masa, ¿no? Sin afectación del epimo ni del cordón espermático, o sea, está circunscrita a el cordón, al testículo propiamente dicho, ¿no? Y la tomografía que se le hace de abdomen muestra crecimientos de ganglios linfáticos paraórticos, ¿no? Por encima del centímetro, ¿no? Específicamente están en 1,5 centímetros. Con estos hallazgos, lo que corresponde es biopsiar esta masa, ya hemos encontrado una masa, entonces el diagnóstico definitivo acá lo tiene que hacer un diagnóstico histológico. ¿Ah? Y para eso tomamos una muestra del tejido y se analiza. Ya la otra Cecilia nos podrá dar alguna mayor aproximación, ¿no? Cecilia, ¿estás ahí? Sí, sí estoy. Ceci, buenas noches. Ceci es una excelente patóloga, históloga. Y entonces, a mí me encantaría, Ceci, que quizás nos des un poquito más de esta biopsia, que nos expliques un poco más, ¿no? Tú que es tu campo de acción, por favor, te lo pediría. Bueno, o sea, todavía no hacemos la parte anatómica, ¿verdad, No, Milton? no, 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 solo qué Ya, es una entonces biopsia, cómo se solamente, hace, qué hacen los claro, patólogos, un poco introducirlos a ese campo, los muchachos, ¿no? O sea, una introducción. bien, Sí. lo que pasa es que en tumores testiculares hay que hacer ya una biopsia con anestesia porque es una zona muy dolorosa. Normalmente en tumores que son de otras áreas, por ejemplo, ganglios, ¿no? Se hacen biopsias con aguja fina. Y en este caso, por ejemplo, si el paciente tuviera ganglios en la región inguinal, además del tumor testicular, se haría una biopsia con aguja fina para ver el estadiaje del tumor, aparte de otros exámenes auxiliares. En este caso, lo que se hace es una biopsia con aguja gruesa, se toma como unos cilindros de tejido, muy similar a lo que explicamos en la actividad integradora anterior de cómo se hacía una biopsia renal, algo así, pero claro, que esta forma es más directa, ¿no? Pero sí se hace bajo anestesia. Entonces, esos tejidos se procesan, eso deben recordarlo ustedes de morfofisiología uno, todo el proceso que se hace de conservar primero el tejido en formol, después procesarlo en diferentes solventes hasta finalmente terminar en silol y colocarlo en un bloque de parafina. Ahora, en cuanto a estos tumores, tienen un patrón muy monomorfo. A veces uno tiene que tener bien claro la historia clínica porque no son células muy pleomórficas, son más bien células que se parecen mucho, redonditas, con el núcleo también redondo, no tienen muchas mitosis, pero sí contrasta totalmente con la histología normal del testículo. Entonces uno dice, definitivamente esto no es parte del parénquima normal y tiene que ser un tumor. No aparenta ser maligno, pero sí, pues ya viendo los criterios y la invasión del parénquima testicular, uno, y además de la historia clínica, entonces ya es como se diagnostica finalmente este tipo de tumores. Aparte, también se hacen otros exámenes de laboratorio que nos va a indicar también muy bien la doctora Helen Morales, que también está presente. Y con esto se hace una unidad clínica y se llega al diagnóstico de un seminoma. Y el estadiaje que dice ahí de 2A depende, pues, ¿no? Hasta dónde ha comprometido, si se ha quedado solamente en el testículo o ha comprometido además otros órganos. A eso se refiere. Muchas gracias, Ceci, te agradezco tu participación. Le doy la bienvenida, no la había saludado a la profesora Helen. Helen, buenas noches. Al profesor José Lavado, buenas noches, José. ¿Qué Y tal, bueno, doctor? Muy buenas noches. ¿cómo estás, Helen? Bueno, y en realidad, José es un cirujano. Y en la vida real, muchachos, así como nosotros hacemos en la actividad integradora, la participación de diferentes especialidades, ¿no? Cada uno enfocado
en este caso en sus áreas tanto macroanatómicas, microanatómicas o histológicas y en la parte de la fisiología. En la vida clínica diaria, nosotros hacemos esto todos los días en los hospitales, ¿no? El diagnóstico muchas veces y el tratamiento necesita de la concurrencia para los dos elementos, o sea, tanto para tratar como para diagnosticar, de la concurrencia de varias especialidades, ¿no? Que aportan desde su punto de vista de área de conocimiento. Bien, entonces este joven ha sido diagnosticado por un seminoma clásico, nos da resultado, gran responsabilidad de los patólogos, grandísima responsabilidad de los patólogos, ¿no? Y ahora sí, este joven no solamente va a necesitar un tratamiento probablemente quirúrgico, y por eso hay que conocer bien la anatomía, va a necesitar también una evaluación desde el punto de vista hormonal y necesitamos mucha base fisiológica para entender el comportamiento de esta glándula y de este tumor asociado a esta glándula para dirigir la terapéutica y para entender también los elementos que hacen el diagnóstico. Y eso es lo que nosotros llamamos como integración, ¿no? Es así como se integran todas las ciencias y es el pilar de por qué debemos hacer la morfofisiología. Y entonces, para empezar, vamos a hablar de la anatomía. Le doy el pase al profesor José Lavado. Él es un médico cirujano, es muy conocido y querido por ustedes. Entonces, José, no sé si quiere, salgo de la presentación para que hagas la propia presentación. Te mantengo acá, no sé. Ah, sí, yo creo que mejor ya también lo tengo abierta la Sí, diapositiva mejor. para Ok. hacerlo más conmigo ya. Para que puedas manejar Ujú. la presentación. Listo, José, adelante, te escuchamos cuando tú gustes, pues tanto Cecilia, Helen como tú están como anfitriones, pueden compartir. Ok, adelante, José. No he entendido que ya se está viendo la diapositiva, voy a la parte de anatomía. A ver, bueno, buenas noches con toda la promoción de Morfofisiología 2. Al fin, en la última clase de la actividad integradora, uno de los temas bien importantes porque definitivamente pues es cuando por fin hablamos en una sola clase con un grupo de docentes hacia toda la promoción. Y en este caso, pues, acerca de la anatomía del testículo, ¿no? El caso clínico muy bonito también, muy interesante, muy penoso, porque usualmente, pues, eso termina en cirugía y muchas veces ya cuando se torna más agresivo, se tiene que llegar a hacer laparotomías para retirar esos ganglios aórticos, ¿no? Que a veces están más aumentados de tamaño, hacen también a veces metástasis al hígado, hacen metástasis al cerebro. eh, Se tiene que hacer un barrido, ¿no? Se tiene que hacer una tomografía cerebral, tóraco-abdominopélvica. Y bueno, obviamente pues hay que retirar los testículos también porque muchas veces este, se tiene que... Y hacer una limpieza ganglionar pélvica también. Quiero tratar de pasar la diapositiva ahora sí. Ya, entonces, miren, señores, todo esto es la anatomía que vamos a revisar. De acuerdo a lo que vamos a estar hablando, se va a pintar. Y ahí está, ya está pintado. Y vamos a ir comenzando. Muy bien, referente al testículo, señores. Miren acá. El testículo, pues, tiene características propiamente de que vamos a ir de adentro hacia afuera, ¿ya? Vamos a ver que acá el parénquima testicular va a estar conformado por los túbulos seminíferos que van a estar a este nivel, ¿no? Donde va a encargarse de generar todo el proceso de espermatogénesis, de la parte más periférica a la parte más central, ¿no? Vean acá también que tenemos otra capa, que es la túnica vaginal del testículo, ¿ya? Pero miren, quiero que vean acá, atentos con mi puntero, esto de acá es una túnica fibrosa, muy bien, la túnica albuginea. Muy bien, esta túnica fibrosa, vean, se va a introducir, muy bien, generando tabiques fibrosos, ya va a generar tabiques fibrosos hacia, hacia el centro, de tal manera que me está dividiendo en lóbulos este parénquima testicular. ¿Ya? Vamos a ir viendo acá eh, poco a poco esto. Miren, hace un ratito pinté solamente la túnica vaginal del testículo, ahora voy a pintar la capa parietal de la túnica vaginal del testículo, solamente la túnica parietal. Me concentro ahora solamente a pintar la túnica vaginal.
Entonces, entre las dos túnicas, parietal y perdón, parietal y visceral, voy a encontrar acá un pequeño líquido que se va a encontrar justamente entre esas dos capas para poder, pues, brindarle un poquito de movimiento puntual al testículo, ¿ya? Cuando ese líquido ya sobrepasa su valor normal, ya nosotros le llamamos hidrocele, ¿no? Puede llenarse de líquido inflamatorio, llenarse de coágulos de sangre, de cualquier cosa, pero acá justamente en este espacio virtual se puede hacer real y pues llenarse de algún tipo de líquido. Ahora, habíamos ya acá justamente colocado, ¿no? Nuestra túnica albuginia periféricamente y ahora ya está invadiendo, ¿no? Los tabiques testiculares. Muy bien, y vean ustedes que estos tabiques testiculares nos van a dividir en lóbulos, a lóbulos del testículo. Muy bien, veamos la secuencia, ¿no? Si acá ya empezamos a generar la espermatogénesis, bien, vamos a ver pues que vamos a encontrar acá los túbulos seminíferos contorneados, que obviamente van a estar enrollados dentro de ese lóbulo, que al final de cuentas, por cada lóbulo va a ir saliendo un túbulo seminífero recto. Bien, por cada lóbulo va a ir saliendo un túbulo seminífero recto. Y estos de acá se van a encontrar y van a formar la red de testículo. Muy bien, la red testicular, la red de Haller o red de testis. Muy bien, todos esos son los nombres que recibe. Red testicular, red de testículo, red de Haller o red de testis. También hasta llamado también mediastino testicular. Muy bien. Y pues, al final de cuentas, ¿qué viene a ser esa red? Viene a ser la confluencia de todos los túbulos seminíferos rectos, que eran los de acá. Muy bien. Listo, me quedo acá un ratito. ¿Ya? Me quedo acá un ratito para comentar definitivamente, pues, que como bien se los había comentado, en algún momento, cuando llevamos teoría o práctica, pues que el testículo en sí tiene relación con el número 2. Muy bien, primeramente porque son dos testículos, ¿no? Y si alguien no tiene dos testículos, pues hay que tener miedo porque puede tener criptorquidia, por ejemplo, ¿no? Entonces, o puede tener un testículo atrófico que quizás no se palpa o no se logra visualizar. Luego, el testículo tiene dos caras, muy bien, tiene dos polos también. Muy bien, tiene un polo superior y tiene un polo inferior. Al nivel del polo superior va a estar en relación a la cabeza del epidimo y el polo inferior va a estar en relación a la cola. El polo superior tiene una dirección más anterior y el polo inferior de una dirección más posterior. Tiene dos caras, muy bien, tiene una cara lateral, bueno, cuando se ve, está cortada el testículo, ya que es convexa, y una cara medial que es plana. Y tiene dos bordes, muy bien, un borde anterior, que es este de acá, que es un borde libre, muy bien, no está en contacto con nada, y un borde posterior, pues que está en contacto propiamente con lo que vamos a mencionar acá, que es el epidemio. Relacionando nuevamente con esta red testicular o mediastino testicular, vemos pues que acá, ya posteriormente después de esa red, van a salir unos conductos o conductillos, denominados los conductillos eferentes del testículo. Vean ustedes que estos conductillos eferentes del testículo van a comunicar a la red de Haller con propiamente el epidídimo. Muy bien, y este epidídimo, vean ustedes que tiene una cabeza, muy bien, relacionada al polo superior del testículo, tiene un cuerpo, muy bien, relacionado al borde posterior del testículo y tiene una cola relacionada al polo inferior del testículo. Muy bien, recuerden que acá ya los espermatozoides ya están maduros, muy bien, ya están maduros y ya están listos pues para poder ya empezar a ser móviles para poder salir. De la continuación de la cola del epidídimo va a salir el conducto deferente. Muy bien, acá ya los espermatozoides ya están móviles, están maduros obviamente, pues sí están a puertas de salir con la eyaculación. Y también vamos a encontrar nosotros rezagos embriológicos, en el cual va a ser uno del testículo y va a ser uno de la cabeza del epidimo, ¿no? Entonces, este será el apéndice del testículo y el otro de acá será el apéndice del epidimo. Son rezagos embriológicos, pero tiene una importancia, a veces es importante, porque también existe una patología que se llama la torsión testicular. ¿No? Y esa torsión testicular se puede denominar también como un diagnóstico diferencial a una torsión de estos apéndices.
Muchas veces viene un paciente con dolor testicular agudo y pues si descartamos que no es una torsión testicular, tendríamos que pensar en una torsión de algunos apéndices. Puede ser el apéndice del epidídimo o el apéndice del testículo. Muy bien, queda como diagnóstico y tiene esa importancia médica que debemos tenerla en consideración. Ah, pucha, no hay nada más. Bueno, entonces, para concluir acá, bueno, la anatomía es del testículo, no es del escroto, ¿no? Pero recordar que están situadas dentro de la bolsa escrotal, ¿no? Con sus capas, que bueno, que no va a ir al caso para referente a la clase. Y pues, en este caso, ¿no? Teníamos acá nuestras células de la serie para la formación del espermatozoide y al medio están las células intersticiales o las de Leydig, que son las productoras de testosterona. Bien, entonces, bueno, doy el pase a mi colega para la parte histológica, para que pueda continuar con la presentación. Muchas gracias. Listo, a ver, entonces yo voy a compartir mi pantalla. ¿Se ve? Sí, se ve, sí, se ve. Muy bien. Entonces vamos con la parte histológica y primero les quiero mostrar esta imagen. Entonces, miren, si yo les digo que esto es testículo y se acuerdan de las clases que hemos hecho en histología hace unas semanas, ¿me dirían que es testículo o dirían que estoy equivocada? No tiene nada de la histología de testículo, ¿verdad? Tal vez conserva un poco los tabiques que podrían tener los lobulillos del testículo, pero no se parecen nada. ¿Por qué? Porque esta es una imagen del tumor que tiene el paciente. Esta imagen es una imagen microscópica de un seminoma, en el que vemos células con núcleos grandes, con núcleo prominente, citoplasma amplio, que se parece mucho a lo que a veces uno podría comparar como con un huevo frito, ¿no? Entonces, no se parecen nada. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros cuando tenemos un tumor testicular? Muestrear, ¿no? Muestrear, por ejemplo, acá tenemos un caso de un testículo que tiene acá un área que es el área tumoral y es de ahí entonces donde se hacen los cortes y de donde les mostré la imagen histológica. Entonces, lo que nosotros tenemos que reconocer es hasta dónde este tumor ha comprometido la parte normal, ¿no? Entonces, para ello tenemos que reconocer bien cuál es la histología de este órgano y hasta dónde compromete, si compromete vasos linfáticos, si compromete conductos, si es que ha comprometido ganglios, como decía el doctor Lavado también, que no solamente son regionales, sino que a veces se extienden un poco más allá. Entonces, ahí radica eh, el detalle de nosotros conocer la histología para poder definir el área tumoral. Entonces vamos con la parte normal. La parte normal, este es un testículo. Hemos visto imágenes anatómicas, ahora nos vamos con la parte histológica. Recuerden, este es el parénquima testicular rodeado por esta bolsa escrotal. Y acá en la parte superior tenemos el epidídimo, ¿cierto? El epidídimo que tiene su cabeza, su cuerpo y su cola. Esta es una vista panorámica. Y nos vamos acá a una vista un poco más cercana, donde tenemos la albuginia, esta albuginia que forma tabiques y que divide a todo el parénquima testicular en lóbulos. Estos lóbulos que a su vez van a tener, acá parecieran varios tubos, pero en realidad son 2 a 4 tubos, pero son largos, son como de 80 centímetros, son los tubos seminíferos, que se enrollan sobre sí mismo y que claro, cuando yo estoy viendo una imagen que solamente es en 2 dimensiones, me diera la impresión de que tengo varios tubos en realidad, ¿no? Pero es solamente 4 que se enrollan sobre sí mismo por la longitud que tiene. ¿Por qué es importante estos tubos seminíferos en el testículo? Porque estos tienen dos zonas, ¿no? Tienen ay, perdón, me salí. A ver, un ratito, un ratito. Vamos a compartir esto de acá. Y hasta entonces, me interesa esta zona del parénquima testicular porque es aquí donde se forman los espermatozoides, ¿no? Entonces, esta es ya una vista mucho más cercana de los tubos seminíferos que tienen una parte interna donde está el epitelio germinal, además de las células de Sertoli, que son muy importantes para este proceso de formación de espermatozoides, y tienen una parte que está alrededor, que está por fuera de los tubos seminíferos, que se llama el tejido intersticial
en donde a su vez vamos a ver después hay unas células importantes que son las células de Leydig. Aquí a mayor aumento, miren, cómo estos tubos seminíferos se definen muy bien con una membrana limitante de todo lo que es el tejido que está por fuera, que es el tejido intersticial. Vamos con la siguiente imagen y esta imagen es ya un corte histológico a mucho mayor aumento, donde vemos todas las células del epitelio germinal, cómo van cambiando a través de una serie de procesos teóricos, dentro de los cuales nosotros podemos considerar, por ejemplo, la espermatocitogénesis, que es el paso de estas células que son las espermatogonias, ¿no? Que es la primera línea de desarrollo del epitelio germinal del testículo. Entonces, estas espermatogonias sufren un proceso de mitosis y se van a convertir en estas células que son las más grandes del epitelio seminífero, que son los espermatocitos de primer grado. Miren la diferencia en la cromatina. Las espermatogonias tienen una cromatina más homogénea, basófila. En cambio, los espermatocitos tienen una cromatina mucho más granular, de aspecto filamentoso. Por eso es que en algunos libros incluso hacen la comparación de que esta cromatina se parece a letras chinas. Luego sigue avanzando el proceso de maduración para la formación de espermatozoides y vamos a tener estas otras células más pequeñitas con la cromatina un poco más condensada, que son las espermátides. Entonces, estas espermátides ya no se dividen. Había olvidado decir que los espermatocitos para convertirse en espermátides sufren un proceso de meiosis. En cambio, acá la espermátide para formar estas células más pequeñas que tienen ya como una colita, que son los espermatozoides, solamente se transforman, ya no se dividen. Entonces, miren cómo se da el proceso, ¿no? De espermatogonia, espermatocito 1. Debiera haber también el espermatocito 2, pero como el cambio es tan rápido en los cortes histológicos, no se logra diferenciar con facilidad. Luego tenemos las espermátides y finalmente hacia la luz los espermatozoides. ¿Qué otra célula eh, deberíamos considerar acá? Es la célula de Sertoli. Creo que en el otro campo se ve mejor. Acá. Estas células de Sertoli van también hacia el borde periférico del tubo seminífero, más o menos junto con las espermatogonias, y tienen la característica estas células de tener un núcleo grande, con la cromatina pálida, núcleo prominente, y el citoplasma que no tiene bordes definidos y que pareciera que solamente está en la zona basal, pero en realidad este citoplasma va hasta la superficie, es decir, coge todo el espesor de la línea espermática. ¿Por qué? Porque esta célula es muy importante. Recuerden ustedes cuando hemos hecho la revisión en prácticas, esta célula eh, sostiene todo el desarrollo de la línea espermatogénica. Todo este proceso de la espermatocitogénesis y espermatogénesis en general se da gracias a estas células de Sertoli que por un lado protegen este epitelio de la presencia de antígenos que pudieran circular por la sangre que se encuentra acá por fuera, porque forman una barrera hematotesticular, una barrera en la que las espermatogonias quedan hacia la parte más periférica y todas las células restantes que hemos mencionado quedan en un compartimiento dentro del tubo seminífero. Y otras porque esta da el sostenimiento, el mantenimiento, ¿no? Es el que da el sustrato, es el que a su vez limpia todos los desechos celulares que podrían haber. Entonces es una célula muy importante dentro de todo este proceso de la espermatogénesis. Muy bien, ahora damos un poquito más de realce a la parte periférica y por fuera de los tubos seminíferos recuerden ustedes que hay unas células alargadas que son estas, que son las células mioides que permiten que se contraiga la luz de este tubo seminífero para que los espermatozoides puedan avanzar, porque recuerden que aquí a este nivel de los tubos seminíferos los espermatozoides no se desplazan por sí mismos. Esa característica recién la adquieren cuando están ya a nivel del epidídimo. Entonces, estas células mioides muy importantes, no se olviden, a nivel de la línea basal del tubo seminífero. Esto que está más periférico es el tejido intersticial y estas son las células que les decía que tienen un núcleo redondo, citoplasma amplio, eosinófilo, que pueden estar solas o agrupadas. Acá, por ejemplo, está sola, aquí está agrupada, y que son las famosas células de Leydig. Estas células de Leydig que se encargan principalmente de la producción de testosterona, pero también dan mantenimiento a este proceso de la espermatogénesis.
Finalmente, miren, otra vez comparando, ¿no? El tumor, lo que nosotros hemos visto, ¿no? Los lobulillos con sus tubos seminíferos, y miren acá, se pierde totalmente la arquitectura en el caso de este tumor, se quedan, pareciera todavía unas zonas de rezago, pero está reemplazado por las células que les mencionaba, ¿no? Células con núcleo redondo y citoplasma pálido. A veces incluso esos tumores se diferencian un poco más y ya llegan a ser como de alto grado. Este tumor nosotros tenemos que buscar no solamente en el parénquima testicular, sino también en los conductos. Entonces vamos a hacer también una revisión de los conductos. Es decir, teníamos acá los tubos seminíferos, entonces hay que ver cómo es que estos espermatozoides se van a desplazar, ¿no? Entonces nos vamos hacia la zona del mediastino testicular, que muy bonito ha revisado con el doctor Lavado. Entonces, miren acá, tenemos la imagen inversa, esta es la zona de los tubos seminíferos. Entonces, cuando abandonan los tubos seminíferos, los espermatozoides se van primero por estos tubos que parecieran lineales, que son los tubos rectos, en donde ya el epitelio seminífero se pierde. Acá ya no tenemos epitelio seminífero, solamente los espermatozoides que van trasladándose, ¿no? Y finalmente de acá entonces, de los tubos rectos, pasa a esta zona de tubos que se anastomosan, es como una red de tubos anastomosados que están en el mediastino testicular, que el epitelio también cambia acá tampoco tenemos ya epitelio seminífero y el epitelio se hace cúbico, miren acá cómo cambia el epitelio, ¿no? Entonces se traslada por acá tanto los espermatozoides como un fluido testicular que avanza, ayuda a los espermatozoides a que se sigan desplazando hasta que finalmente van a llegar, estamos hablando solo de conductos intratesticulares, a esta zona en la que los tubos ya se hacen más irregulares, la luz es mucho más irregular, pero el epitelio deja de ser cúbico y acá va a presentar células cilíndricas, ciliadas, así como también algunas que no son ciliadas, ¿no? Y estos de acá son entonces los conductos eferentes, ¿sí? Entonces, tubo seminífero, pasan a los tubos rectos, pasa a la red de testis y pasa a los conductos eferentes. Todo esto dentro del testículo, hasta que finalmente ya pasa a una zona que es la del epidídimo que habíamos visto al inicio, que ya no pertenece al parénquima testicular, pero sí es importante porque ahí los espermatozoides adquieren su propia movilidad. Entonces, volviendo al caso clínico, nosotros tenemos que evaluar bien esta zona porque va aumentando el estadiaje de acuerdo a en qué zonas estamos encontrando el tumor. A veces está en la superficie, entonces nosotros tenemos incluso como patólogos que pintar el borde del testículo para ver el compromiso de la cápsula y de otras zonas, el compromiso de vasos sanguíneos, etcétera, etcétera. Y muy bien, entonces esa es mi parte y voy a dejar de compartir Muchas para que la gracias, doctora nos haga la Cecilia. parte de... Cecilia, una pregunta. ¿Y Sí, si este paciente tuviera comprometido los ganglios que decían, y cuando uno toma una biopsia del ganglio, encuentra esa misma célula que nos has sí, enseñado de sí, célula sí, sí. de núcleo pálido, perdón, de núcleo redondo y citoplasma pálido, ¿verdad? Así es como Sí, se... nosotros le decimos que es como su hermanito menor, porque a veces se ve idéntico, a veces todo el ganglio está totalmente comprometido. Y a Ah, veces cuando correcto. no hay la sospecha, digamos, es un tumor todavía pequeño, pero debuta el paciente con el ganglio, hacemos unos estudios especiales que son los de inmunohistoquímica, que nos permiten a veces determinar el origen primario de un tumor. Excelente. Muchas gracias, Cecilia. Gracias a Eh, usted. Adelante, Helen, la escuchamos. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches, chicos, a todos, doctora Cecilia también, doctor Lavado. Bueno, vamos a comenzar con el componente de fisiología. Solo quisiera saber si se puede visualizar bien mi pantalla. Sí se Bastante ve. bien. Sí. Ya, perfecto. Muchas gracias. Entonces, bueno, si bien es cierto, varios componentes de la patología que estamos tocando el día de hoy ya se ha hablado, conmigo vamos a hablar un poco más de la parte fisiológica y también a conversar un poco de fisiopatología. Ya que es importante que también ya podamos ir avanzando en esos temas, ¿ya? Entonces vamos primero con lo que estamos hablando, ¿no? El seminoma, ¿no? Hemos visto que paciente se le ha diagnosticado como un seminoma y como bien han dicho los doctores,
es uno de los tumores germinales más frecuentes del testículo, ¿no? Entonces, ya le explicó la doctora Cecilia también que es un tumor bastante homogéneo, más o menos entre el 10 y 30% de los casos contienen células in situ trofoblásticas. Y eso es lo principal que nosotros vamos a hablar ahora porque van a ver conmigo, ¿no? Yo soy patóloga clínica y vamos a ver sobre algunos exámenes de laboratorio que son importantes introducirlos sobre todo para poder diferenciarlo de otros tumores, ¿no? Si bien es cierto, la biopsia nos da mucho, eh, muchos parámetros importantes para el diagnóstico de un tipo de patologías, nosotros tenemos que hacer también la parte laboratorial para poder diferenciarlos, ¿no? De, por ejemplo, tumores seminomatosos como no seminomatosos, y para eso utilizamos algunos marcadores que nosotros llamamos marcadores tumorales, ¿no? Entonces, por ejemplo, la secreción o la formación de beta-HCG, esta secreción hormonal, puede generar manifestaciones endocrinas, ¿no? Entonces, y eso nos puede dar una pista diagnóstica, ¿ya? Entonces, ¿por qué algunos seminomas pueden producir beta-HCG? Porque contienen, como les mencioné, células in situ trofoblásticas, ¿ya? Estas células son similares a las presentes a la placenta. Yo sé que ustedes lo han visto en la parte de embriología y también lo hemos visto en Morfo 1, ¿verdad? Cuando hemos hablado de la parte endocrina. ¿Y qué sucede, no? Estas células in situ trofoblásticas, o bueno, ¿no? Que van a estar en los seminomas, son capaces de sintetizar y también liberar beta-HCG al torrente sanguíneo. Entonces, hemos visto que el paciente presenta ginecomastia, ¿no? La beta-HCG actúa de manera similar a la LH, que es la LH, la hormona luteinizante. Y estudiado el hormona luteinizante que va a estimular unas células, que bien lo ha explicado la doctora Cecilia, las células de Levy, y eso hace que incremente la producción de andrógenos, ¿no? Testosterona, ¿no? Y al aumentar la testosterona, al aumentar los andrógenos, vamos a ver que también existe una aromatización y eso va a hacer que predomine el efecto estrogénico sobre la glándula mamaria. ¿Y cuál va a ser el resultado? Lo que ven en la fotito, pues, ¿no? Desarrolla el tejido mamario en el varón y ginecomastia bilateral, ¿no? Muy bien, vamos a continuar. Ahora, nosotros vamos a ver que la gonadotropina coriónica humana, ¿no? La HCG, no realizar toda, ¿no? Toda la HCG, no solamente hablando de la beta-HCG, es una hormona glucoproteica, ¿no? Donde la hemos escuchado principalmente, también cuando lo hemos estudiado en Morfo 1, para diagnóstico de embarazo, ¿no? Esa es la importancia clínica que tiene, fisiológica, pero, como podemos saber, constituye uno de los marcadores tumorales más utilizados en medicina, ¿no? Entonces, ¿qué sucede, chicos? Nosotros hemos visto que las hormonas, las gonadotrofinas, van a tener dos subunidades, ¿no? Subunidad alfa y subunidad beta. La subunidad alfa es la común entre todas estas hormonas, LH, FSH, TSH, ¿no? Y también la gonadotrofina coriónica. Entonces, cuando nosotros, si solicitaríamos, ¿no? Una subunidad alfa, pónganse, ¿no? Entonces, por sí sola no va a permitir identificar específicamente cuál hormona está siendo medida, porque todas tienen lo mismo, la misma subunidad alfa. En cambio, nosotros vemos que la subunidad beta es lo que les da la diferencia, ¿no? Es exclusiva de cada hormona, ¿no? Entonces, es por eso que cuando nosotros solicitamos hormona gonadotrófica humana, no lo pedimos total, ¿no? Tenemos que pedir la subunidad beta, ¿no? Esa es la fracción utilizada en el laboratorio para poder identificar específicamente que se trata de esta gonadotrofina coriónica humana, ¿no? Entonces, en el embarazo, como hemos visto, es producida, ¿no? Por el citotrofoblasto de la placenta. Es importante porque mantiene funcional al cuerpo lúteo. ¿Para qué necesitamos cuerpo lúteo funcional? Para que produzca la progesterona y eso hace que mi endometrio funcional se mantenga viable para la implantación, ¿verdad? Y eso mantiene el embarazo. Pero también, por ejemplo, como ustedes pueden ver ahí en la diapositiva, puede haber una producción ectópica, ¿no? De esta beta-HCG o de esta HCG, por así decirlo, en las neoplasias, ¿no? Como por ejemplo en los coriocarcinomas, ¿no? Bastante elevados, en los tumores mixtos y también en los seminomas, más o menos en un 10 al 30%.
Entonces, eso nos da pie a hablar de un mimetismo molecular. O sea, estamos hablando de un engañando al receptor, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros vamos a ver que una de las características más importantes, ¿no?, de algunas hormonas es que pueden compartir estos receptores biológicos. Entonces, ejemplo importante justamente para el caso, ¿no?, es esta, ¿no?, la de la beta-HCG y de la LH, de la hormona luteinizante. Es un excelente ejemplo, ¿no? Son hormonas diferentes, pero presentan una gran similitud estructural, por lo que les expliqué en la diapositiva anterior, lo que permite que la beta-HCG pueda activar al receptor de la LH y ¿qué cosa? Producen efectos biológicos similares, en donde en las células intersticiales de Leydig, ¿no?, en el testículo. Entonces, ese es mimetismo molecular que ocurre cuando una molécula es muy parecida, ¿no?, a otra y puede interactuar, como se puede ver en la imagen, en el mismo receptor, ¿ya? Entonces, eh, vamos a ver que es por eso que se va a dar el aumento, ¿no?, de la producción de testosterona. Muy bien, ahí está. Entonces, la cascada de la ginecomastia, ¿qué es lo que sucede, no? Entonces, en la ginecomastia, nosotros, expliqué en la primera diapositiva, va a haber un crecimiento del tejido glandular mamario masculino. Es benigno, en realidad, ¿no? Em, Puede existir varias causas, causas fisiológicas, la obesidad, farmacológicas. También puede ser una manifestación de un tumor productor de hormonas, ¿no? Entonces, como hemos visto, este seminoma produce beta-HCG y me genera toda esta cascada hormonal. Entonces vamos a verlo por paso, ¿no? Entonces, paso 1 sería la producción ectópica de esta beta-HCG, ¿no? Entonces, hace que se active las células de Leydig por su estructura similar a la LH, activa su receptor en las células de Leydig, ¿no? Y incrementa la producción de testosterona. ¿Qué pasa? Si aumenta la producción de la testosterona, dirán, no, pero entonces debería haber más virilización. Pero lamentablemente también va a aumentar la aromatización de la enzima aromatasa, acuérdense, ¿no? La aromatización hace que la testosterona se convierta en estrógeno, en este caso estradiol, que es el más potente, y comienza el crecimiento del tejido mamario y por ende la llamada ginecomastia. Muy bien. Ahora, en el caso de la utilidad clínica de la beta-HCG, nosotros vamos a ver que en los varones sanos está menor, ¿no?, de 5 miliunidades internacionales por mililitro, ¿ya? Entonces, si yo veo, no encuentro en mi paciente, aparte, ¿no?, de todos los signos y síntomas que ustedes han visto en el caso clínico, les toman sus exámenes de laboratorio, sus marcadores, y ven una elevación, puede ser una elevación mínima, debe investigarse cuidadosamente, ¿no? Entonces, las causas pueden ser varias, ¿no? En este caso estamos hablando de los varones, pueden ser seminomas, tumores germinales mixtos, por ejemplo, ¿no? Y tenemos que hacer la diferenciación con otro tipo de tumores, pues, ¿no? Entonces, perdón, otro tipo de marcadores tumorales. Ahora, lo vamos a utilizar como diagnóstico, ¿no? Ahí como paso 1 o, o diagnóstico. Entonces, me va a ayudar a identificar tumores germinales productores de esta hormona, ¿no? Entonces, un paciente con masa testicular, ginecomastia, beta-HCG elevada, sugiere que puede haber presencia de un tumor germinal productor de beta-HCG. Después me va a ayudar también a la estadificación. ¿Qué significa? Que la beta-HCG va a formar parte del sistema TNMS, o sea, ¿no? Ahí nosotros vamos a ver el estado que tiene, si ha hecho metástasis, el tamaño del tumor, si hay nódulos, pero también vamos a aumentarle la S, que significa marcador sérico. Entonces, ¿qué significa un marcador sérico? Marcadores tumorales, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, si es que tiene beta-HCG, si es que tiene alfa-fetoproteína, que lo vamos a ver en un momento, si tiene elevado el LDH, ¿no? Entonces, estos marcadores van a complementar la información anatómica que nosotros vemos con el TNM, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿no?, si tenemos dos pacientes que pueden tener los tumores del mismo tamaño, ¿ya? Pero uno presenta la beta-HCG moderadamente elevada, ¿no? Y el otro paciente
tiene la beta-HCG extremadamente elevada. Entonces, el segundo paciente tendrá una categoría pronóstica más desfavorable que el primer paciente, ¿ya? Por eso también se utiliza para pronóstico, ¿no? Entonces, vamos a ver que valores muy elevados pueden asociarse a enfermedades avanzadas, también a mayor masa tumoral, a probabilidad de que pueda realizar una metástasis, ¿ya? La otra es el seguimiento, ¿no? Hacer seguimiento, porque a estos pacientes se le tiene que hacer una orquiectomía y la beta-HCG debe disminuir progresivamente, ¿no? Entonces, si disminuye, está todo bien, está, ¿no? Una respuesta adecuada. Si permanece elevada, pues es una enfermedad residual. Entonces, si aumenta nuevamente, puede ser recidiva o también puede haber, ya puede haber una metástasis, ¿no? Entonces, es importante, lo podemos nombrar como un termómetro biológico del tumor, ¿ya? Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, ¿no? Que antes de la cirugía la beta-HCG está en 2500, por ejemplo, después de la cirugía 200, posteriormente baja a 10, entonces pues, tengo una buena respuesta terapéutica, pues, ¿no? Pero ¿qué pasa si es que la beta-HCG está 2500, ¿no? Después de la cirugía bajó a 500, luego va bajando a 300, pero luego sube nuevamente a 800. Entonces hay una sospecha de persistencia tumoral o que está recayendo el paciente, ¿no? Entonces es importante, mire, para hacer seguimiento, ¿ya? Ahora, la regla de oro del seminoma puro, ¿no? Entonces, hasta ahora hemos visto que los seminomas pueden producir beta-HCG debido a la presencia de, bueno, células del sincito trofoblástico, no, del sincito trofoblásticas, mejor dicho, ¿ya? Entonces, sin embargo, existe una regla diagnóstica fundamental que tenemos que recordar, ¿no? Cuando hablamos de seminoma puro, nunca debe producir AFP, que AFP significa acá alfa-fetoproteína, ojo, ¿ya? Entonces, esta regla eh, es muy importante, ¿no? Entonces, si nosotros vemos que un tumor tiene alfa-fetoproteína elevada, ¿no? Tenemos que reconsiderar nuestro diagnóstico inicial, ¿ya? Ahora, ¿qué es el alfa-fetoproteína? ¿No? Es una proteína que normalmente se produce en la vida fetal, y seguramente ustedes lo han estudiado también, ¿no? Produce sacovitelino, también el hígado en el fetito, ¿no? Y en los adultos sanos podría haber alfa-fetoproteína, pero es muy bajo, indetectable, ¿no? Y lo utilizamos como marcador de varios tumores, ¿ya? Entonces, la alfa-feta proteína se eleva principalmente en tumores germinales, pero no seminomatosos, ¿no? Como tumores sacovitelino, carcinoma embrionario, tumores mixtos, ¿ya? Entonces, en el seminoma puro no debería producirse alfa-fetoproteína, ¿ya? Entonces, en el seminoma eh, son células que se parecen a las células germinales primitivas y no tienen una diferenciación hacia esas estructuras embrionarias que pueden producir alfa-fetoproteína, ¿ya? Entonces, es por eso que como son tan primitivas, recién, por ejemplo, el saco vitelino podría producir alfa-fetoproteína. Entonces, por eso es que los tumores, sacovitelino o carcinoma embrionario, todos ellos recién van a poder ser elevados, ¿no? En un seminoma puro no, es muy primitivo, ¿ya? Muy bien. Lo otro es ver la LDH, el lactato deshidrogenasa, ¿ya? Que es un indicador, ¿ya? De carga tumoral, como bien dicho, ¿no? Entonces, hemos visto estos dos marcadores importantes, útiles, beta-HCG, alfa-fetoproteína. Sin embargo, va a existir un tercer marcador fundamental, la LDH, que es la lactato deshidrogenasa, ¿no? Entonces, la LDH no nos va a decir qué tumor tiene el paciente, pero sí nos va a informar cuánta enfermedad existe, quién tan agresiva puede ser, ¿ya? Entonces, esto se forma cuando hay una alta actividad metabólica, cuando hay destrucción celular, ¿no? Entonces, ya por sus clases de bioquímica, recordando, la LDH es una enzima que va a ser producida casi por todos los tejidos, ¿no? Músculo, hígado, riñón, pulmón, cerebro, ¿no? Entonces, ¿por qué aumenta en el cáncer? Eso es lo que nos tenemos que preguntar. Entonces, porque las células
tumorales que tienen alta actividad metabólica. Consumen gran cantidad de glucosa, ¿ya? Entonces, ellos tienen un efecto que se llama el efecto Warburg, es decir, que prefieren una glucólisis acelerada, incluso cuando tienen oxígeno disponible, ¿no? No deberían llevar, pero ellos prefieren entrar a la parte de la glucólisis y hacer una vía anaerobia, ¿no? Entonces, ¿esto qué va a producir? Gran cantidad de lactato y mayor actividad de la LDH, o sea, de la lactato deshidrogenasa. Es por eso que aumenta. Y también porque vamos a ver mayor destrucción celular. Si bien es cierto, los tumores van a crecer rápidamente, pero también van a sufrir necrosis. Y entonces liberan estas enzimas que son intracelulares, entre ellas la LDH, pues, ¿no? Entonces, es por eso que va a ir aumentando y es clave para ver carga tumoral, ¿no? Entonces, la cantidad total de tejido neoplásico presente en el organismo, eso le llamamos carga tumoral. No nos va a indicar, ojo, el tipo de tumor, indica más o menos cuánto tumor puede estar existiendo, ¿ya? Ahora, si nosotros nos vamos a a la parte inmunológica, que ha sido nuestro capítulo que hemos visto ahora en fisiología, nosotros vamos a ver que es un tumor, como dice, son tumores altamente inmunogénicos. Significa que es altamente inmunogénico, ¿no? Es aquel que va a expresar proteínas anómalas, ¿ya? Es decir, presentan antígenos fácilmente reconocibles. ¿Y qué van a hacer? Activar a los linfocitos T y a las demás células inmunes, ¿ya? Entonces, en otras palabras, ¿qué pasa con el sistema inmunitario? Detecta estas células que obviamente no deberían estar ahí. A eso se le llama inmunogénico, ¿ya? Entonces, como ya bien se explicó, bueno, en un seminoma clásico vamos a ver células tumorales grandes, bueno, ¿no? Y también infiltrado linfocitario, sobre todo por eso, ¿no? Vamos a ver linfocitos T, nos habla la literatura, células plasmáticas, macrófagos, ¿ya? Entonces, vamos a ver este infiltrado leucocitario que vamos a poder observar en el seminoma, ¿ya? A ver, seguimos por acá. Nos vamos un poquito más en la parte de inmunología, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Cuando aparece una célula tumoral, el organismo al inicio no va a esperar a producir anticuerpos o activar los linfocitos específicos, ¿no? ¿Cuál va a ser la primera respuesta? La inmunidad innata. Entonces, la inmunidad innata es rápido, minutos u horas, ¿no? Entonces, eso lo hemos visto en la clase. Entonces, es un sistema de vigilancia permanente, ¿no? Entonces, que es como si estuviese patrullando los tejidos, ¿no? Si hay alguna señal de daño, infección, si hay alguna transformación tumoral, está viendo que todo esté bien, ¿no? Está patrullando ahí por todo nuestro cuerpo esta inmunidad innata, ¿no? Entonces, es la primera línea de defensa. Ahora, entonces, nosotros vamos a ver varias células que se van a activar. Por ejemplo, los macrófagos, ¿no? Entonces, los macrófagos, ¿qué van a hacer? Van a rodear estas células tumorales, ingerir restos celulares y pueden eliminar este tejido necrótico. Y a su vez van a producir algunas citoquinas, como la interleuquina 1, el factor de necrosis tumoral alfa, ¿no? La interleuquina 6, que son básicamente citoquinas proinflamatorias, ¿ya? También tenemos a las otras células, como las natural killer, ¿no? Significan células asesinas naturales. Quiere decir que estas son, que su función va a ser destruir a las células anormales sin necesidad de alguna sensibilización. Entonces, son bastante importantes, ¿ah? Cuando nosotros hablamos de células tumorales, porque estas van a perder las moléculas el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, porque intentan esconderse del sistema inmunitario. Ahí es donde van a estar las natural killer, ¿no? Entonces, las natural killer liberan perforinas, grancinas, ¿no? Y eso va a producir que puedan eliminar, ¿no? A estas células. Luego vamos a tener también a las células dendríticas, ¿no? Entonces, esas son presentadoras antígenos bastante eficientes. ¿Qué van a hacer? Capturan el antígeno tumoral, ¿no? Obtienen ese fragmento, o sea, no todas las células se lo van a llevar, solamente un fragmento
de proteínas tumorales, lo van a procesar y lo van a presentar. Bueno, se lo van a llevar a los linfocitos T, viajan hacia los ganglios linfáticos y van a activar la otra respuesta que va a ser la inmunidad adaptativa. ¿Ya? Y ya con esto vamos a ir terminando, ¿no? Entonces, en la diapositiva anterior vimos cómo la inmunidad innata detecta inicialmente al tumor mediante ¿qué? Los macrófagos, los natural killers, las células dendríticas, ¿no? Pero nosotros vamos a ver que en la segunda fase va a estar la inmunidad adaptativa, que es altamente específica, ¿no? ¿Para qué? Para poder eliminar las células tumorales concretas, ¿no? Ya reconociendo todo esto. Entonces, acá nosotros vamos a ver que esta célula dendrítica presenta, ¿no? Es la presentadora de antígenos, es base a los linfocitos T, y a esta pregunta, ¿no? ¿Qué célula debemos atacar, ¿no? Entonces, al inicio lo que va a hacer es la activación de los linfocitos TCD4, que son conocidos como los linfocitos T colaboradores, o también se les llama los linfocitos helper, ¿ya? No van a destruir directamente el tumor, ¿no? Su función es estratégica, no van a coordinar con qué ataque se le va a hacer a esta célula tumoral, células tumorales. Entonces, van a ir a liberar, por ejemplo, la interleuquina 2, que va a estimular la producción de los linfocitos T, ampliar la respuesta inmunitaria, ¿ya? Y va también a aumentar el número de células efectoras que van a ayudar a destrucción de las células tumorales, ¿ya? Entonces, eh, es como si fueran los generales, ¿no? Los generales del ejército inmunitario. No combaten directamente, pero van a organizar, van a coordinar el ataque, ¿ya? Y también van a producir interferón, me estaba olvidando ahí, van a producir interferón gamma, que es importante porque ellos van a activar los macrófagos, ¿ya? Y potencian la presencia antigénica y van a incrementar la capacidad antitumoral, ¿no? Es de la importancia del interferón gamma. Luego también vamos a ver que se va a generar la activación de los linfocitos T CD8, ¿no? Entonces los linfocitos T CD8 también llamados citotóxicos, ¿no? Entonces van a destruir directamente a la célula tumoral. Entonces estos, bueno, ya entre todos seguramente que lo han visto en teoría, van a reconocer el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, los identifica, los marca como objetivo y comienza a liberar las perforinas, pues, ¿no? Liberan las perforinas, liberan las grancinas también, y eso ingresan a través de los poros y van a activar las captasas, las captasas, las caspasas, perdón, las caspasas, y eso va a generar una apoptosis tumoral, ¿ya? Entonces, saben lo que es la apoptosis, ¿no? Desde biología lo han visto, ¿no? Una muerte celular programada, ¿no? Ordenada, sin inflamación excesiva, ¿no? Pero nosotros vamos a ver eh, que eso va a hacer que se dé este ataque a todas las células tumorales que han sido invadidos en el testículo, en este caso hablando del seminoma, ¿no? Hablando del seminoma, justamente, que recordar que son tumores muy inmunogénicos. Entonces, van a expresar numerosos antígenos y van a generar una respuesta intensa de estos linfocitos T. ¿Ya? Es por eso que justo en la diapositiva anterior, cuando le hablábamos del campo de la batalla inmunológica, vimos, ¿no? Ese infiltrado linfocitario abundante, ¿no? Y va a tener una buena respuesta terapéutica, se puede decir, buen día para ir un poquito al tratamiento y un excelente pronóstico, sí, en estadios tempranos sobre todo, ¿no? Muy bien, eso es mi parte. Espero que haya sido entendible. He tratado de juntar un poquito de fisiología y de fisiopatología y la parte de laboratorio también para poder complementar este caso clínico. Muchas gracias. Muchas gracias, Helen. Excelente presentación también. Yo tendría una pregunta, quizás uniendo un poco la histología y la fisiología. No, me gustaría que me aclaren, estimadas profesoras, no es lo mismo pseudoginecomastia que ginecomastia, ¿no? Uno es aumento tejido glandular por inducción hormonal y el otro solamente es esa grasa. Que no, Ujú. si es que es correcto el concepto, que lo aclaren. Y el otro, quizás sería bueno recordarle a los muchachos este término de que el testículo es un santuario inmunológico, ¿no? Y se habla de la barrera hematotesticular.
No sé si nos pueden profundizar un poco en esos puntos. A ver, yo explico lo de la barrera hematotesticular, que tiene Gracias, mucho que Cecilia. ver la célula de Sertoli. La célula de Sertoli veíamos que estaba hacia la zona periférica del tubo seminífero. Entonces, lo que hacen estas células es unirse entre ellas a través de uniones adherentes. Entonces, se juntan y forman como una línea que separa un compartimiento del tubo seminífero hacia el interior y otro hacia la periferia del tubo, limitado por lo que es la membrana basal del tubo. Entonces, en esta zona periférica que se forma, quedan solamente las espermatogonias y por lo tanto la sangre que llega al testículo y que atraviesa esta lámina basal, si trajera algún antígeno, una bacteria, algún virus que quisiera atravesar más allá de las espermatogonias, no lo va a poder hacer porque se ha formado esa barrera entre las células de Sertoli. Entonces, a lo mucho podría llegar hasta el nivel de las espermatogonias. Pero si quiere entrar más hacia los espermatocitos, los espermatozoides, o atacar directamente al espermatozoide, no lo va a poder hacer porque está esta barrera que es importantísima. Entonces, a eso se refiere la barrera hematotesticular. O a veces también le llaman barrera sangre epitelio semínifer. Muchas gracias, Cecilia. Bueno, a ver, sobre la otra pregunta que realizó doctor, la ginecomastia y la pseudoginecomastia, como usted lo mencionó, ¿no? En la pseudoginecomastia vamos a ver tejido graso, sobre todo en pacientes con obesidad, sobrepeso, ¿no? Es bastante común. Pero ¿cuál es la diferencia con la ginecomastia, que justamente es lo que hemos tratado y que no debería ser normal, ¿no? Que es un crecimiento de las glándulas. Entonces, para que haya un crecimiento de las glándulas, si bien es cierto, también se estudian que en la parte de la obesidad va a haber un aumento de algunos estrógenos, sobre todo de las estronas en parte de los varones, pero que no tienen una potencia tan grande como para poder aumentar el tamaño glandular de la mama, se puede decir, o no, de, de los varones. Entonces, en caso de los tumores o en caso de algún tipo de fármaco, ¿no? Existe un aumento de la cantidad de estradiol, ¿no? Y el estradiol sí es bastante potente, ¿no? En falla hepática también podemos verlo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ahí sí se va a dar un aumento del tejido glandular, que se va a diferenciar porque va a tener un poco de sensibilidad, un poco de dolor, lo cual en la pseudoginecomastia, ¿no? O esta acumulación solamente de tejido graso no debería existir, pues, ¿no? No sé si se puede aclararla. Muchas Ujú. gracias, Fer. Bien, chicos, ¿alguna pregunta sobre la presentación? Realmente ha sido un caso muy interesante, nos ha aleccionado y bueno, y las tres ponencias han estado súper, ¿no? Mil gracias, queridos profesores. Gracias a usted. Buenas noches, doctor. Buenas noches, chicos. Bueno, chicos, buenas noches. Cuídense. Gracias a todos por su presencia. Hoy le tocó a Anatomía ser de moderador y les agradezco mucho. Un abrazo para todos. Buenas noches. Buenas Buenas noches, nos noches, vemos el doctor. día del examen. Nos vemos.